se dice que esta montaña es la montaña más sangrienta del mundo, porque este lugar es el lugar más alto desde donde se ve Jerusalén, aquel puente que ven allá de aquel lado, después arriba hay un mirador en el techo, lo van a poder ver. Aquello es Jerusalén. Cada imperio que ha dominado Israel primero tuvo que conquistar esta montaña. Con lo cual, porque muchas veces, porque hay unos lugares muy lindos como para sentarse y meditar, y la gente después te cuenta cosas, pero acá hay algo, hay una energía muy particular. Primero voy a empezar por dar una pequeña explicación de por qué vamos a tumbas de tzadikim. ¿Cuál es el propósito de ir a visitar a un muerto? Estos personajes, y una cosa que tiene de particular Israel, van a ver que en el camino, sobre todo cuando uno viaja hacia el norte y en Jerusalén también, hay monumentos y hay donde se ve algo construido que está pintado de celeste, es porque ahí hay un tzadik. Y a la mayoría de los chicos, cuando hacen el ejército, los llevan a conocer todas las tumbas de los tzadikim. Y es una cosa muy poco común en otros lugares Ya del tengo mundo, jengibre. que los héroes de este país son los justos, no los militares. En la mayoría de los países del mundo, todo mausoleo, toda cosa son en honor de algún gran militar que liberó, que ganó tal guerra, hizo tal y tal cosa, o de algún rey. Acá van a ver que el máximo rey de Israel tiene una casita así, donde está su tumba, que es el rey David. Y los héroes de este país, no de este país como nación soberana, sino de este pueblo, son los tzadikim. Y a diferencia de lo que ves en otros países, que el héroe es del año 1700, 1800, acá mañana vamos a ir a ver la tumba de unos héroes de hace 4200 años, ¿no? ¿Por qué se los visita? La mayoría de la gente judía que visita el Ohel, la tumba de un tzadik, va a pedir. Hay una idea de que son como santos a los que uno les puede hacer pedidos y te los conceden según de qué era famoso ese tzadik cuando vivía, ¿sí? Qué tipo de milagros hacía. Pero lo que fundamentalmente hacía que estas personas terminaran siendo veneradas como lo son hasta hoy en día, era su capacidad de moverse en esta matriz informacional y desafiar la realidad. Básicamente, un tzadik es una persona que tiene acceso al código fuente de esta realidad virtual en la que nosotros vivimos. Y lo que contaba el Ari, la mayoría de las tumbas de los tzadikim que hoy sabemos a dónde están, en el año 1400 no sabíamos, sacando la de Abraham, la de los patriarcas, que es un hito, Rachel y la tumba de Shimon, algunos muy poderosos, el resto eran desconocidas. Y en un libro que escribió Rabbi Haim Vital, dictado por el Ari Akadosh, Sha'ar Gilgulim, el Ari, y por supuesto es uno de esos sitios como el de los que se conocían, pero el resto de los tzadikim que están enterrados alrededor del mundo, de Israel, la locación de donde estaban los determinó el Ari. Salía a pasear con Rabbi Haim Vital y le decía, mira, donde está tal árbol, acá, las ubicaciones, acá está enterrado tal y tal. Y un día Rabbi Haim Vital le preguntó, ¿cómo sabes? Y el Ari le dijo, ¿vos no los ves?
Claro, lo que el Ari le decía es quién era, pero él pensaba que Rabbi Jaim Vital también veía que el tzadik siempre está en el lugar en donde fue enterrado, esperando recibir visitas. ¿Sí? Y entonces está esta idea, y lo van a ver mucho, sobre todo cuando vayamos a Hebrón, de ir a suplicar y a llorar. ¿Sí? Porque dicen de que las plegarias que se hacen en la tumba de un tzadik son concedidas. Bueno, nada es más peligroso que hacer espiritualmente que ir a llorar a la tumba de un tzadik. Porque ¿qué es un tzadik? Un tzadik es completo, completud. Entonces, ir a pedir, ir a llorar, es exactamente lo opuesto. Uno lo que tiene que hacer en el lugar en donde está un tzadik es conectar con esa esencia capaz de navegar esta matriz y hacer lo que quieras de ella. Al punto tal que el máximo tzadik que vivió, bueno, el máximo se dice que es Rabbi Akiva, pero su alumno, Rabbi Shimon Bar Yochai, está escrito en el Zohar que se fue del mundo porque Dios vino a pedirle que por favor se muera. Porque el Satán se estaba quejando con Dios de que no permitía que hubiera juicio. Mientras él vivía, dicen que no hubo guerras. Hay también un periodo que mientras hubo un Cohen Gadol que duró 60 y tantos años como Cohen, como sumo sacerdote, Ishmael la Cohen, no habían guerras en el mundo. Pero el juicio es parte de lo que el humano necesitaba para evolucionar. Entonces Dios le pidió a Rabbi Shimon que por favor se fuera del mundo porque no interfería con las leyes de causa y efecto. ¿De qué se trata este que está acá? Acá hay dos tzadikim. Acá está Shmuel Hanaví y su mamá Hana. Hana, nosotros leemos la historia de Hana en el segundo día de Rosh Hashanah. Cuando se lee la Haftará de ese día, se lee la historia de Hana. Hana era una mujer pía, o sea, sumamente justa, que no podía tener hijos. Y un día fue al templo, cuenta el libro de los profetas, fue al templo a Jerusalén a pedir tener un hijo. Pero cuando pidió tener un hijo, dice que está escrito cuál fue la conversación que tuvo. Le dijo, no es que yo quiero, no es un deseo egoísta. Yo te prometo que si me das la oportunidad de tener un hijo, ese hijo va a ser para vos. Le dijo a Dios. Quedó embarazada, pasaron 9 meses, tuvo al hijo. En el momento que tuvo al hijo, ¿qué nombre le puso? Shmuel, de él. ¿Sí? Y esto es una lección que no es menor, porque todos nosotros muchas veces queremos y pedimos cosas y cuando no lo tenemos, decimos que va a ser para un propósito sagrado. Pero después tener 9 meses, un bebé que se mueve en tu panza y todo eso, ¿cómo no vas a sentir que es tuyo? Pero ella lo primero que hizo cuando lo vio fue ponerle de nombre de él, de Dios, para que cada vez que lo nombrara, se acordara que ese hijo, que ella lo había consagrado para algo. Y de hecho, cuando cuando cumplió 13 años, ella fue y lo entregó al templo para que sea un sacerdote. Y terminó siendo el máximo profeta de la historia de Israel. Ahora, ¿qué es lo que es tan especial de Shmuel? Obviamente de Hana, lo que uno viene a conectar acá es el desapego. ¿Sí? Porque imagínate, o sea, porque además que era lo más querido para ella, el único hijo, y es un hijo, ¿sí? Pero el recordar la semilla, el propósito, y después no hacerse el boludo, como decimos en Argentina, que una vez que lo tenés,
Porque todo el mundo va a hacer cosas grandiosas por el mundo cuando tenga mucha plata. ¿Sí? Pero mientras tanto, y no, pero cuando tenga. Si no haces con lo poco que tenés, mucho menos vas a poder hacer con más. Ahora Shmuel. Shmuel fue el primer profeta en coronar a un rey en Israel. El primer rey de Israel, Shaul, fue coronado por este profeta. Shaul después, bueno, tal vez vale la pena decirlo ahora, Shaul no venía de esta creación. Shaul es el rey Shaal de el último mundo de caos que hubo, el último mundo que se destruyó antes, la última civilización humana, que el experimento genético que se había venido a hacer acá no sirvió. El siguiente intento, este ser evidentemente interdimensional, el Zohar dice que el rey Shaal ojo, tenía mérito porque el rey Shaal fue el primer rey de los mundos del caos en elevar la energía de Malhut a Yesod. Fue el primero en tener empatía, el primer humano en tener empatía por los demás en aquel mundo. Entonces, cuando se destruyó esa civilización y se generó esta, que es el proyecto catmónico de Adam Catmón, no es que en el mundo no habían humanos o seres parecidos a lo que somos hoy humanos. Lo que hacía falta era un tipo de humanos que sean genéticamente capaces de albergar a un ser estelar. Porque de lo que se trataba esta civilización era ver qué le pasaba al bichito humano si nunca en su vida había visto a uno de estos seres que le llamaban dioses. Entonces el rey Shaal perduró y se convirtió en el rey Saúl, el primer rey de Israel. Pero en el andar, cuenta la historia, que empezó a hacer magia negra. Y Dios decidió que Shaul no podía ser más el rey. Y que el próximo rey iba a ser, según lo que escuchó Shmuel, Dios le dijo, va a ser el hijo de Ishai. Ishai era el general, como el comandante en jefe del ejército del rey Shaul. Y no le dijo que iba a ser el rey David. Después, cuando vayamos a la tumba del rey David, hablaremos de cómo fue ese encuentro entre este profeta y David. Pero ese no es el tema. El tema es que Dios le dijo, le vas a sacar la corona a Shaul y se la vas a dar al hijo de Ishai. Una vez que un rey es rey, tiene el derecho a matar a quien sea que desacate su autoridad. Este tipo tenía suficiente poder como para ir y sacarle la corona a un rey y denigrarlo y dárselo a un chico de 19 años. ¿Sí? Que encima era un músico, era cero de todos los hijos de Ishai, que eran generales en el ejército. El único que era pastor y que tocaba música y todo esto, este era David, ¿no? ¿De qué se trata venir a visitar este lugar? Se trata de tener los cojones de sacar la energía de donde no tiene que estar y ponerla en donde sí tiene que estar. ¿Sí? De tener la fuerza de que a esas cosas que hoy reinan en nuestras vidas, que son caóticas, que por ahí no es lo que, pero bueno, estamos ahí por una comodidad o por lo que sea, y no tenemos los huevos de desalojar esa energía y ponerla en donde hay que ponerla. Esto es de lo que este tzadik es, digamos, de todo lo que hizo en su vida, el punto más alto fue ese momento en donde tuvo que ir porque así Dios le dijo, la luz, como le quieran llamar,
sacale la corona a este tipo y dásela. Porque a mí si me viene y me dice eso, le digo, mira, Dios, no le podés decir a Shaul que se rinda. Bueno, así que no se sabe exactamente, dicen que es como una puertita que hay ahí del lado de los hombres donde está la tumba de Hannah, pero de todas formas el Ari dice que en el lugar en donde está enterrado un tzadik, uno conecta con esa energía hasta 1000 metros a la redonda. Entonces, por 1 metro, 2 metros de diferencia, hay un lado de mujeres y un lado de hombres. Esto es básicamente una mezquita que construyó Suleiman, el regente otomano, hace 600 años. Los Salmos es el único libro bíblico que las 3 religiones utilizan a diario para rezar. Y es una cosa particular el que dentro de la halajá, de la ley judía, está prohibido rezar en una iglesia, pero sí se puede rezar en una mezquita, o sea, sí se puede hacer un rezo judío en una mezquita árabe. ¿Y cuál es la razón de eso? Y por esta cosita ¿De la idolatría o algo así? No, sí, de tener un solo Dios.